¿Cómo están, hermanos? Les saludo en la paz del Señor una vez más aquí, hermanos, reunidos para compartir un nuevo estudio bíblico, siempre enmarcados en la palabra del Señor. Esta vez, hermanos, comentarles un breve comentario que leyendo el libro de Isaías, bueno, hermanos, me llamó la atención un versículo en el cual hablaba de que Jehová es amante del derecho. Bueno, hermanos, en esta palabra me he basado en el estudio bíblico que vamos a transmitir en esta tarde, en este días que tú me estás viendo, hermano querido. Bueno, hermanos, brevemente antes de empezar, hermanos, a hacer una breve oración, pidiendo siempre a nuestro Todopoderoso que nos ilumine, que nos dé sabiduría. Bueno, amado Dios, Señor, muchas gracias, Señor, por tenerme de pie aquí frente a los hermanos. Te damos las gracias, Señor, por tener misericordia de nuestras vidas, Señor, y mantenernos firmes de pie, Señor, y dándonos la vida, Señor, hasta que tu voluntad así lo decida, Señor. Te damos las gracias, Señor, por nuevas oportunidades que tenemos en esta vida terrenal, Señor. Gracias por todo, Señor, por tu misericordia, Señor. Y te pido en este día, Señor, que ilumines las palabras que voy a decir y toda enseñanza que sea de bendición, Señor, para que los hermanos escuchen aquí en esta red social, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, empezando, hermanos, queremos dar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, el título de este estudio bíblico es el siguiente: Jehová, amante del derecho. ¿Por qué Jehová? Jehová ya sabemos que es Dios, hermano, amante. Tal vez esta palabra no lo tenemos claro, hermanos, ¿no? A veces pensamos solamente que el amante puede ser, digamos, de persona a persona, podríamos decir, ¿no? Pero el amante, hermanos, analizando bien, ¿a cuál persona llamamos amante, hermano? ¿Qué es ser amante, no? En palabras técnicas, hermano, amante es una manifestación, tal vez se diría, tal vez una demostración o manifestación. ¿De qué, hermanos? De un sentimiento sublime, de un sentimiento profundo que es el amor, hermano. Esa manifestación de amor puede ser no solamente a personas, hermano, tal vez puede ser a un objeto, tal vez puede ser también a un acto deliberado, a una voluntad humana, ¿no? Dependiendo a dónde se manifiesta el amor, ¿no? Entonces, entendiendo eso, que esa palabra amante, hermano, y desvirtuando todo tipo de tal vez interpretaciones malas que podamos tener en nuestros corazones, que decir amante sería, digamos, entre dos personas únicamente. No, el amante también puede ser, como les decía, a cosas o objetos, o también a los actos voluntarios o involuntarios, hermano. Entonces, viendo esto, también queremos explicarle, ¿no? El derecho. El derecho es una palabra bien amplia, hermanos, que tiene varios significados, ¿no? El principal significado, hermanos, del derecho en términos de estudios del derecho, se denomina en dos palabras, hermano. Es recta conducta. Recta conducta tal vez no lo vamos a entender muy bien, pero un término o tal vez un concepto más sencillo se diría, hermanos, que el derecho es el conjunto de normas en el cual regula la conducta humana, regula, ¿no? Y hace vivir en sociedad, en paz y en armonía, lleno de derechos y obligaciones. Eso es el derecho. A veces el derecho lo podemos discernir como podemos decir, en los actos de todo, en todos los actos. Por ejemplo, hermanos, el derecho está en todo, en una obligación, en una compra, está en una posesión, se puede decir, en tantos aspectos, hermano. Pero en síntesis, hermano, el derecho es eso, es una recta conducta, es justicia. Y el derecho ante Dios, hermanos, simplemente es justicia. Y justicia lo derivamos en la rectitud, ¿no? Que puede tener justicia, lo podemos denominar también como un justo, como un limpio, como algo recto, algo que va equilibrado, ¿no? A eso podríamos denominar, hermano. Entonces, entendiendo el título de hoy día de nuestro estudio bíblico, vamos a pasar
al texto base en el cual, hermanos, me llamó la atención que está en el texto, en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 8, en el cual nos dice, porque yo Jehová, o sea, está hablando Dios personalmente dice, porque yo Jehová, Dios, soy amante del derecho, ¿no? Como aborrecedor del latrocinio, para holocaustos, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Hermanos, que tal vez, hermanos, he querido subrayar estas palabras, hermanos, para entender el contexto general de esta palabra que nos trae, ¿no? En el libro de Isaías. Por ejemplo, dice, porque yo Dios soy amante. Amante, ya hemos explicado qué es ser amante, hermano, ¿no? Es el amor, es el sentimiento sublime que uno tiene a algo, ¿no? A un determinado objeto, cosa o persona. Entonces, partiendo de esto, dice que es amante del derecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios ama el derecho, ama la justicia, ama lo recto, ¿no? Está basado, él es amante, o sea, ama eso, o sea, tiene ese sentimiento sublime hacia esas cosas. Tal vez en anteriores, hermanos, si revisamos algunos estudios que hemos hecho anteriormente sobre el temor a Dios, ahí explicamos claramente, ¿no? Que cómo tiene que ser, cómo uno tiene que tener temor a Dios, en el cual especificamos, decimos que primero hay que conocerlo a Dios. Y hoy día, hermano, estamos conociéndole a Dios en esa faceta que es tan importante, que es el derecho. El derecho, ese sentimiento sublime en el cual Dios ya lo conocemos como una virtud de Él, ¿no? Tal vez una virtud no puede ser, digamos, uno de sus atributos, que Él dice que Él manifiesta el amor. Él dice personalmente que es amante del derecho, hermano. Partiendo de eso, entonces, hermanos, podemos ver esta palabra que dice también, ¿no? Que es amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. A veces latrocinio, estas palabras, hermanos, tal vez algunos hermanos saben la palabra, del concepto que quiere decir esta palabra, pero algunos hermanos no también, y para ellos va esta palabra, ¿no? Decirles también que tal vez el latrocinio lo toman como algo malo, ¿no? Pero, hermano, tiene varios significados el latrocinio. El latrocinio, si ustedes lo revisan en el diccionario, significa varios, significa una estafa, un timo, digamos, un robo, podría decir, un saqueo, un desfalco, podríamos hablar, ¿no? Un pillaje, dice también, ¿no? Puede ser también, hermanos, un fraude, un hurto. Entonces, en esta palabra, Dios claramente, ¿no? Jehová nos dice que el latrocinio, aborrecer, nos da varios significados. Esta palabra tiene varios conceptos y varios significados. O también se diría sinónimos, que eso Dios aborrece, ¿no? Y por tanto, Él es amante del derecho. Entonces, hermano, dice también aquí, para holocaustos. Holocaustos, hermano, en el Antiguo Testamento lo encontramos en nuestras escrituras como un sacrificio, no sé si lo ven, sacrificio o una ofrenda que hacían antes el pueblo judío ante Dios, los israelitas, ese holocausto. Pero aquí en la sociedad, tal vez una interpretación humanamente, hermanos, a dónde, digamos, en la historia nos transportamos con el holocausto, ¿no? Claramente el holocausto, cuando una persona se le menciona, dice a la persecución que hubo al pueblo judío antes, ¿no? Por la Alemania nazi, donde murieron varios millones de personas, eso aproximadamente en los años 1940, hermano. A eso también se va, digamos, esa palabra holocausto. Pero holocaustos dice, en esta palabra dice que son sacrificios para Dios, son sacrificios y ofrendas. Pero en el holocausto aquí lo que Dios menciona es para eso. Entonces, por tanto, afirmaré en verdad su obra. O sea, que Dios nos promete afirmar nuestra obra, ¿no ve? En verdad su obra. Y haré con ellos pacto perpetuo. Por toda la vida va a ser un pacto con los que de verdad siguen el derecho, ¿no? Que aman el derecho, ¿no? Entonces, hermanos, partiendo de este texto base, entonces nos vamos también al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, en el cual no, Dios manda, dice, jueces y oficiales pondrás, dice, ordena Dios, dice, en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Hermano,
Mire, imagínense, aquí Dios mismo menciona que tiene que ser, o sea, esa autoridad. A veces, hermanos, decimos, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿no? Hay veces también, tal vez darles este comentario con justo juicio, ¿no? Algunas personas dicen, ¿no? Si haced caso a vuestras autoridades, porque Dios ha interpuesto las autoridades, porque Dios ama el derecho, se podría decir, ¿no? Pero a veces, hermanos, malinterpretamos. Podemos decir, sí, en verdad dice las Escrituras que Dios ha puesto nuestras autoridades para que nosotros obedezcamos. Pero, hermanos, ahí tal vez vemos, no, o sea, no se lleva a cabo lo que Dios ordena, dice Él con justo juicio. A veces, hermanos, ustedes, amigo, tú que me ves, hermano en Cristo, ¿tú ves el justo juicio que pasa aquí en nuestras leyes? No, a veces no pasa eso. No se cumple la orden de Dios. A veces los justos juicios están llenos de mentiras, tal vez de estafas, de cosas ocultas, hermano, de cosas oscuras, ¿no? Que hacen a veces para parecer que hay justicia, hermano. Entonces, lo dejo al criterio de cada uno de los hermanos que de verdad si cumplimos esa ordenanza que da Dios con justo juicio. Hermanos, y dice también, ¿no? En el versículo 19, no tuerzas el derecho. No tuerzas el derecho. ¿A qué se refiere que no torcer el derecho, hermano? Que tú, el derecho, si está escrito, por decirles, no robarás. Y tú puedes decir, digamos, claramente en nuestras leyes humanas dice, no robarás. Hay atenuantes y agravantes, hermano. En los códigos penales de diferentes países hay agravantes y atenuantes. A veces, hermano, cuando tú lo haces con fuerza, es robo. Y cuando tú te alzas un objeto o algo, es hurto, hermano. Entonces, hay atenuantes y agravantes, hermano. Y eso a veces, hermano, nosotros deliberadamente, o sea, las leyes lo hacen así, pero aquí Dios es muy claro y dice, dice, no tuerzas el derecho. Es algo imperativo, hermanos. Entonces, hermano, no hagas acepción de personas. También nos manda y nos ordena que dice, no hagamos acepción de personas. ¿Qué quiere decir acepción, hermano? Hay veces esa palabra, son palabras técnicas, ¿no? Y acepción, hermanos, es, digamos, no puedes vos escoger o hacer, digamos, o como ejemplo, hermanos, ¿no? A veces yo escucho, ¿no? Y veo, ¿no? En diferentes lugares algunos mensajes que dan en diferentes lugares, restaurantes, se puede ver en un lugar que usted está visitando, un patio de comida, lo que ustedes quieran. Ahí bien claramente, ¿no? Ponen algunos mensajes, ¿no? Que dice, todos somos iguales ante la ley. No sé si, hermanos, ustedes lo han visto, ¿no? Y a veces yo me he puesto a meditar en esa palabra, ¿no? Y pienso en la palabra, ¿por qué dice aquí? Todos somos iguales ante la ley. Si a veces no se cumple eso, hermanos, si ustedes lo analizan, hermanos, no se cumple, porque debería ser así, ¿no? Deberían ser todos iguales ante la ley, pero a veces no vemos personas, hermano, que por necesidad roban algo, hermano, o sea, por decirles, por hambre pueden robar de una tienda unos panes, hermano, por hambre, ¿no? Y esa persona, es por su mala suerte, es pescada, es juzgado, llevados a un tribunal de justicia y después pasan a lo que es la cárcel, hermano, a la privación de libertad, hermanos. ¿Y qué pasa, hermanos? Esa persona por robar un pan por hambre, hermanos, son delitos de bagatela que el gobierno a veces debería tener, ¿no? Esa readecuación de diferentes leyes, pero lamentablemente, hermano, no hay eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a la cárcel y en la cárcel está por falta de dinero, no puede acceder a la justicia, hermanos. Y hay personas, hermano, que han cometido grandes delitos, estafas millonarias, tantas cosas. Entre ellos podemos mencionar infinidad de personajes de poder, ¿no? Que tienen dinero. Pueden ser también estos diferentes personas, hermanos. Ustedes nomás lo analizan, hermanos, y vemos que no es así. Hay personas que burlan la ley, inclusive burlan
las leyes humanas, están libres, se van al extranjero, o sea, escapan de la cobertura de la justicia humana, ¿no? De la justicia de su país, escapan de la cobertura, hermano. Y entonces esas cosas también, hay veces meditemos en esa palabra que no se cumple, hermanos, que dicen, ¿no? Aquí dice, no hagas acepción de personas, ¿no? Y también nos habla, hermano, y nos ordena Dios, dice, no tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios. Esta palabra me llama la atención también, hermano. No tomes soborno, porque el soborno ciega a los sabios. O sea, ¿qué pasa, hermanos? Cuando una persona es sabia, es entendida, tal vez, hermano, es una persona que tiene ética, se diría, en el mundo profesional, ¿no? Tiene ética, hermano, pero la tentación está ahí, ¿no? Le ofrecen dinero, como esto, házmelo, te daré tanto de dinero, o esto, por tal vez tener un beneficio, un rédito propio, no, digamos, hacerse ver mal, entonces, paga un monto de dinero. ¿Qué pasa? Aquí Dios nos dice que, o sea, les pone ciego a las personas, ¿no? A las personas sabias, dice. Ni tomes, aquí también nos dice, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios, claramente. O sea, les pone una venda en los ojos a los sabios, ¿no? Y pervierte las palabras de los justos. O sea, al justo, hermano, lo pervierte, dice. ¿Por qué? Porque el justo sabe que tiene que todos sus actos, toda su conducta tiene que ser recta, hermano, ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa el justo? A veces, hermano, no vamos a decir que todos, ¿no? Hay veces la tentación está allí, hermanos. El dinero corrompe, ¿no? La vida del justo. ¿Por qué? Porque el dinero, tal vez una ambición, tal vez mucha gente, ¿no? Cristianos, inclusive evangelistas, tanto tiempo, ¿no? En este tiempo se ve que el dinero les ha corrompido, ¿no? De su ideología, de su rectitud, de ser justos delante de Dios, hermano. Entonces tuercen sus caminos, empiezan recto y tuercen sus caminos, hermano. Pero no todos, hermano. Hay también personas que tuercen el camino y vuelven al camino del Señor. Y para ellos un gloria a Dios, porque Dios lo ha permitido así, hermanos. Entonces, hermanos, también las cosas tienen que ser aplausibles para esa persona que vuelve al camino, hermano. No todo es malo, hermanos. Hay cosas que como humanos vamos a tal vez transgredir esas situaciones, pero hermanos, ahí está la palabra de Dios para volver al camino, hermanos. Eso tiene que alegrarnos nuestros corazones, que volvamos al camino, hermano. No somos perfectos, estamos viviendo en nuestra carne, hermanos, pero hermanos, cada día tenemos que llegar a esa santidad que Dios nos dice, hermanos. Bueno, hermanos, también continuando, hermanos, en el versículo 20 nos dice, la justicia nos recalca aquí, seguirás, dice, es una orden que da Dios, seguirás. O sea, 2 veces nos habla de la justicia seguirás, ¿no? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, ¿qué quiere decir en pocas palabras todo este versículo 20? ¿Qué dice que la justicia? Si tú sigues a la justicia, que si tú haces lo correcto, lo recto, ¿no? Delante de Dios, Dios te va a bendecir, hermanos. Va a decir que tú vas a heredar, dice, que vas a vivir y vas a dar en herencia a tus hijos, a tu descendencia, hermanos, que vas a heredar esa justicia y vivirás, dice, ¿no? Aquí bien claramente dice, heredarás la tierra, ¿no? Que vives. Y heredarás la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, en la tierra donde tú vas a estar, vas a vivir, hermano, vas a vivir. Y claro, ejemplos de ahora, ¿no? Si tú practicas la justicia, amas a Dios, hermano, Dios te deja vivir. No deja que te toque ni enfermedad, hermanos. Ahora, si te toca, gloria a Dios también, hermanos. ¿Sabe para qué? Es para moldearte, hermanos. Entonces, eso veamos. Las palabras son sabias. Y la orden que nos da Dios es algo que tienes que cumplir, hermano. Bueno, también en el libro de Juan, en primera de Juan, nos habla, ¿no? En el capítulo 3, versículo 7, nos dice una palabra linda, hermanos, que dice hijitos. Se refiere a nosotros como hijitos, nos llama Dios, dice, nadie os engañe, dice. El que hace justicia, o sea, la persona que anda en justicia, dice, es justo, dice. Dios es
dice claro, Él es justo, como Él es justo, bien claramente, ¿no? Y esta palabra nos alienta a todos, hermanos, que seguimos el camino recto, la justicia, hermano. Tú, hermano, que estás tal vez en injusticia, hermano, vuelve al camino del Señor. Seguí la justicia, hermano. Seguí la justicia. Dios está dando una orden aquí que sigamos la justicia, hermanos, ¿no? Bueno, hermanos, también hemos querido desarrollar este otro tema, ¿no? Este otro tema tal vez siempre hago, digamos, hermanos, eso pongo en consideración, ya si tal vez, hermano, algunos hermanos no les parece, ¿no? Estas enseñanzas bíblicas, en la cual yo siempre hago una fusión, o puede ser, digamos, una similitud, ¿no? Con la sociedad que ahora vivimos, hermano, para entender mejor la palabra, hermano, para que la palabra de Dios sea comprendida y sea retenida, hermano. Por ejemplo, lo he titulado aquí, la sociedad, en el cual vivimos, hermanos. ¿Cuál es, digamos, el derecho? Y lo contrario que es derecho, hermanos, puede ser, por ejemplo, un ejemplo claro puede ser lo lícito, ¿no? Lo lícito, lo que está correcto, lo que está recto, lo que está, digamos, dentro del ordenamiento jurídico, algo lícito que tú puedes realizar, actos voluntarios o involuntarios, hermano. Y lo contrario es, hermanos, lo ilícito. En lo ilícito, hermano, está el delito, el que no tienes que hacer sí o sí. O sea, te dice Dios, te dice la ley que no lo hagas, hermano. Por ejemplo, te dice, no robarás, no robas, no hurtarás, no, dice, no darás falso testimonio, no, dice, no harás soborno, peculado, tantos delitos, hermano. Y por lo cual, hermanos, voy a dar una pequeña ilustración en el cual, hermano, nos dice, ¿no? El derecho. Ya hemos dado un concepto amplio del derecho, conjunto de normas que regulan la vida en común y demás, ¿no? El derecho es lo jurídico, hermano. Lo jurídico, ¿qué quiere decir, hermano? Lo jurídico es el ordenamiento jurídico, lo que ya les he mencionado. Y lo contrario de jurídico es antijurídico, lo que antepone a la ley. Lo contrario a lo que dice el derecho, lo jurídico es lo contrario es antijurídico. Como aquí, por ejemplo, en el derecho es algo que tú tienes un derecho inherente a tu persona. Desde que tú naces, ya tienes un derecho a la identidad, hermanos, ¿no ves? Tienes un derecho. Y cuando tú, a medida que creces, también tienes obligaciones. Y ahí, hermano, lo contrario del derecho también puede ser, no en términos, digamos, de teoría, digamos, puede ser un delito, ¿no ves, hermanos? Entonces, la obligación es algo innato de cada persona. Cada persona al nacer tiene derechos y obligaciones. Y dentro de la obligación, hermano, también está la contravención. Por ejemplo, hermanos, como una obligación, hermanos, ¿qué es para vos? Para tus padres cuando naces, por ejemplo, un ejemplo quiero dar, que es inscribirte al registro civil, ponerte un nombre, darte un apellido materno, paterno, ¿no? De tus padres, es una obligación. Pero cuando él no lo hace, no te pone el nombre, ¿qué está haciendo, hermanos? Está contraviniendo, ¿no? A lo jurídico, a la ley. Él contraviene porque no está haciendo caso a la ley. Entonces, a eso me refiero entre la contravención, hermanos. Entonces, también ya hemos hablado de lo lícito y lo ilícito. Lo lícito, hermano, en este caso es del derecho, hermano, es todo lo que está permitido empezando por la pirámide en el cual nos dicen arriba está la constitución política del Estado, y ahí está tratados internacionales, leyes, decretos, ordenanzas municipales, y demás, hermanos. Entonces ahí se va lo lícito, en hacer lo correcto delante del derecho, del derecho de la sociedad, hermanos. Y lo ilícito, hermanos, es lo contrario de hacer. Ya, si tus leyes te mandan, por decir, a pagar impuestos, tú tienes que pagar impuestos. Y si no pagas, hermano, estás contraviniendo, que a la larga te va a causar problemas, ¿no? Y puedes inclusive perder tu patrimonio, hermanos. O sea, a eso me refiero, hermano. Y el Estado, esto es bien importante, hermanos, tal vez explicarles esto, el Estado, ente regulador. A veces nos confundimos, hermano, en algunas oportunidades hemos hablado con diferentes hermanos, ¿no? Y ellos me decían a veces, no, mira, que este Estado está mal, que el Estado está haciendo esto, ¿no? Todo le culpaban al Estado. Pero sin embargo, hermanos, ¿cuál es la finalidad del Estado?
¿no? Del Estado es proteger la vida, hermano. Eso es lo más importante de un Estado, ¿no? Y el Estado está conformado por territorio, población, ¿no? Y gobierno. Son tres elementos importantes. Y dentro de eso, hermanos, de los tres elementos importantes del Estado, está el gobierno, hermano. El gobierno es un ente, hermano, es un ente momentáneo que está de turno, de gobernando ahí, tomando, digamos, la autoridad dentro del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para gobernar, para legislar, para crear leyes. Para eso está el gobierno. El gobierno es un ente momentáneo de administración, solamente un administrador. El gobierno es pasajero, pero el Estado queda, el Estado allí está, hermano. El Estado es ese ente regulador, ¿no? De leyes, de convenios, es un ente, es como un padre, ¿no? De la sociedad, el padre que va a regular tanto a todos sus habitantes dentro de su territorio, dentro de sus deslindes jurisdiccionales, hermano. Ese es el Estado. Entonces, ya ves, ¿no? Como hace rato estábamos hablando, ¿no? Aquí de no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Ya hemos explicado cómo es, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Si ustedes lo ven, no somos iguales ante la ley. Hay personas que burlan la ley, hay personas que cometen delitos y están, hoy en día están en la cárcel por delitos de bagatela, hermano. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que no todos somos iguales a la ley. La ley teóricamente está escrita, ¿no? La letra está allí. Es un saludo a la bandera, pero la verdad, hermanos, miren, si ustedes lo analizan, yo lo dejo a su criterio de ustedes, hermano. Analícenlo si se cumple o no se cumple. Solamente yo les doy los parámetros. ¿Por qué no está así o por qué no está allá, ¿no? Hermanos, entonces también, por ejemplo, en esta palabra me ha llamado la atención que Dios dice, no hagas acepción de personas, dice, ¿no? No tomes soborno porque soborno ciega. Y aquí, hermano, en nuestras leyes de la sociedad, hermano, eso a diario sucede, hermanos. Hasta yo he participado en eso, hermanos. O sea, hermanos, a veces pensamos que siendo cristianos vamos a ser unas personas tal vez no vamos a cometer ninguna infracción. A veces se nos va, hermanos. Mire, imagínense, ¿qué dice? Por ejemplo, hay un delito, ¿no? En nuestro código, en el Código Penal que dice que es el cohecho activo y pasivo. ¿A qué se refiere, hermano, del cohecho? El cohecho es como el soborno, hermano. Eso generalmente se da en la administración pública, a un funcionario público, ¿no? En el cual el funcionario público es el sujeto pasivo y la persona, el que ofrece, ¿no? El que da las dádivas es el sujeto activo. Claramente el sujeto activo es aquella persona que ofrece, ¿no? Y el pasivo es aquel administrador de justicia o administrador de justicia o bien puede ser funcionario público, es el que recibe. Ambos, hermanos, tienen una pena aquí, bien claramente dice en nuestro Código Penal, dice de 3 a 8 años. Ya hay atenuantes y agravantes dentro de esta ley, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, también he querido ilustrarles aquí, hermano, haciendo un triángulo, hermano, para irnos, hermano, a lo supremo, a lo que Dios aquí está hablando, hermano. Primero, hermano, vamos a analizar este triángulo del delito, hermano. El delito, hermano, es como les he dicho, es una contravención, ¿no? El delito en general es un encuadramiento de la pena, o sea, del acto que una persona hace, ¿no? Y dentro de este delito hay elementos como es la tipicidad y lo típico. Esta tipicidad, ¿a qué se refiere, hermanos? Que, por ejemplo, cuando uno comete un delito cualquiera, hermanos, a ver, un delito de robo, entonces tiene que estar encuadrado en la ley, en el Código Penal para ser delito. Entonces, si está encuadrado ahí y se adecúa a la norma jurídica, entonces ya pasa a ser un delito, hermano. Y el delito en sí, hermano, dentro del triángulo es así: el delito, el delincuente y la pena. Tres elementos principales. Dentro del delito está el encuadramiento, como ya les mencioné, y el delincuente es el sujeto activo, el que comete la infracción o el delito, ¿no? El que comete es lo antijurídico, también se puede decir. Y la pena, hermanos, es la sanción o la consecuencia a lo que ha hecho, hermano. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo, hermanos? ¿Por qué? Porque aquí bien claramente está estipulado, hermanos. A veces me pongo a pensar, ¿no, hermanos? Digo, si aquí en las leyes, hermanos,
está estipulado y dice, hermano, no robarás, no cometerás robo, no cometerás actos inmorales, no cometerás, digamos, abusos deshonestos, tantos delitos que se pueden ver, degradación fiscal, puede ser, ¿no? Eh, Extorsión, estorionato, no, tantos delitos, hermano, y está sancionado, hermano. ¿Y qué pasa, hermano, hoy en día en esta sociedad, hermano? A veces, hermano, hay personas, hermano, que a diestra y siniestra cumplen esto, no entrar en ese encuadramiento, no tratan de cometer delitos, tratan de vivir bien, todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces se olvidan de Dios, se olvidan de la ley de Dios, que es más importante, hermano. A veces, hermano, inclusive, mire, yo he tenido esta experiencia de hablar, ¿no? Con hermanos, decía, ¿no? Y hermano, mire, hablando, ¿no? No, pero, ¿sabes qué, hermano? Dice, por decirles, ¿no? A veces me gustaba siempre hablar del tema familiar, ¿no? Del tema de familia, ¿no? Y algunos amigos, ¿no? Les decía, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Yo me he casado de nuevo, inclusive me llegaba invitación, ¿no? Antes, ¿no? Cuando no estaba, digamos, en el cristianismo muy bien afirmado, ¿no? Yo iba a los diferentes matrimonios, me invitaban y me decían, ¿no? ¿Cómo se llama? Mira, sabes que me estoy volviendo a casar, ¿no? Y también claramente y él dice, no, yo ya me he divorciado, ya soy libre, todo eso, decía. Entonces yo les decía, hermano, sí, sí, ni modo, si dice la ley así, ¿no? La ley de que uno cuando se divorcia puede tener un nuevo matrimonio, hasta 2, 3, 4, 5 matrimonios, hermano. Entonces eso es en la ley de la sociedad, entonces. Y hay una controversión, ¿no? Y dicen, hay veces, y ahora hoy en día, hermano, les digo, hermano, que no, Dios solamente nos dice que una sola vez tenemos que tener el matrimonio para toda la vida, ¿no? Y hay una controversia. Y ellos dicen, no, pero yo estoy cumpliendo la justicia aquí en las leyes de la sociedad, que ahí dice, puedo casarme, soy libre, soy esto, el otro. Entonces, hermano, hay una contravención, ¿no? A la ley de Dios contra la ley de Dios. Es la contravención, ¿a qué nos referimos, hermano? A veces, ¿no? Inclusive pasa esto, ¿no? Tanto en diferentes países, ¿no? Hay una contravención que no, digamos, no está clara la ley, hay un vacío jurídico, ¿no? La ley dice, por decirles, la ley de la Constitución dice una cosa, y la ley del código referente al tema, por ejemplo, laboral, dice, ¿no? Laboral, que uno tiene que trabajar, digamos, 8 horas al día, ¿no? Pero hay otra ley también que dice cuando es contrato eventual puedes hacer turnos, tantas cosas. Y hay un choque de leyes y para eso se va a la jurisprudencia, que ahí nos pueden dar, digamos, cómo han fallado diferentes jueces según la ley, ¿no? Entonces, hermanos, ese choque de diferencia, a veces no sabemos discernirlo con sabiduría, hermanos. O sea, nosotros pensábamos que acatando la ley humana, hermano, estamos delante de Dios bien, en paz. No así, hermanos, porque la ley de Dios es bien clara, hermanos. Dice una cosa y se tiene que cumplir, hermanos. Ahora, si hay un choque entre la ley de la sociedad, hermano, es tu sabiduría la que va a definir, hermano. No es la sabiduría de la sociedad o la ley de la sociedad. No es, sino es que es la ley de Dios, hermano, está para un seguidor de Cristo, hermanos. La ley de Dios debe estar por encima de toda la ley, hermano, de todo lo que hay, porque la palabra de Dios es oficial. Claro, aun cuando, hermano, no sea coercitiva, tal vez Dios no o te obliga, hermanos. Dios dice, no, tienes que hacer caso a esta ley, o te va a pasar esto, o esto, lo otro. Claro, dice la ley, pero al principio, ¿qué nos da un libre albedrío, hermanos? Que podemos acatarnos también. Depende del corazón de uno. De cuánto tú amas a Dios, si vas a hacer caso o no, hermanos. Entonces, hermanos, esto es dependiendo a la persona que va a saber meditar en la palabra y va a saber analizar la ley humana y va a ver, digamos, qué Dios le dice, quién Dios le... Por ejemplo, hermanos, en el matrimonio, es un tema que me encanta hablar de y dar ejemplos, hermanos, discúlpenme, tal vez no es lo correcto, hermanos, pero lo veo para que ustedes lo entiendan, hermanos, es un tema que a todos nos incumbe el matrimonio y todos tal vez estamos casados, ¿no, hermano? ¿Y qué pasa, hermano? Cuando una persona se casa bien todo, entonces uno dice, la ley de Dios dice una sola vez. Tú puedes
debes mantenerlo. También la ley de la sociedad no te dice, pues, no, tienes, o te obliga, hermanos, a que te cases 3, 4, 5 veces. No te obliga. Te da una opción que tú, si te divorcias, puedes casar, pero tú no lo puedes hacer también, hermano. No está en tu obligación divorciarte, casarte. No está en tu obligación. La ley no te obliga a que te divorcies cada vez, casarte, pero te da opciones salidas. Pero la ley de Dios te dice una sola vez, hermano. Entonces, hermano, tú con tu sabiduría, inteligencia, hermano, tienes que ver lo correcto. Tienes que analizar lo correcto y tomar la decisión correcta, hermanos, ¿ya? Bueno, pasando a este tema, hermano, en el último tema, que es lo más importante, hermano, que aquí quiero tal vez dar un énfasis grande, hermanos, que es en la justicia de Dios. Ya hemos hablado que la justicia también es sinónimo de derecho, de recto, de andar en verdad, de hacer lo bueno delante de Dios, hermanos. Eso es justicia de Dios, ¿no? Claramente en el libro de Salmos, ¿no?, nos dice en el capítulo 7, versículo 11, nos habla que aquí Dios es justo. ¿Por qué lo he puesto así? Porque es lo correcto. Dios es juez justo, hermano. Claramente en el libro de Salmos nos dice, ¿no? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice que está airado Dios. Eso nos dice en el libro de Salmos, hermano. Entonces también, hermano, en el libro en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 18, nos dice claramente, dice, pero por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Si bien claramente nos habla de Dios, que Dios es juez justo, hermano. Con eso, hermanos, sabemos dentro de la Escritura que Dios es juez justo, hermano. No hay otro juez que sea más justo que Dios, hermano. No existe. Él es el Dios más justo, hermano. De paso es el creador del cielo y de la tierra, hermanos. O sea, no hay. Eso, hermano, mira, hermanos amados, amigos que me escuchan, hermano, tienen que grabarse en la cabeza que no hay más juez justo que Dios. Alguna vez he escuchado, y ustedes también lo han escuchado, ¿no? A veces las señoras están llorando por justicia, dicen, ¿no? Mire, he perdido esto me han hecho, esto no me han hecho, oye, no, esto me han hecho esta maldad, pero yo lo voy a dejar en las manos de Dios. Qué palabra más sabia, hermano, que dicen, y siendo impíos, conociendo no la palabra de Dios, ni conocen la palabra de Dios, pero dicen, ¿no? Dentro de su percepción, dicen, no me hacen justicia aquí en la tierra, pero yo lo dejo en manos de Dios y Él va a hacer justicia. Y lo dejan ahí, hermano, el proceso que tenían, hermano, lo dejan y dicen, no, Dios va a hacer justicia. Qué sabias palabras, hermano, porque sí o sí, Dios es el juez justo, hermanos. Entonces, de Él hay que temer, hermano, de Él. No hay más, hermano, de ese juez que nos puede llevar al infierno, también nos puede llevar a la ciudad celestial. De Él nomás, hermano, tenemos que fiar. El único juez justo dentro del todo, hermano. Del todo me refiero a todo, a tu vida, me refiero al país donde estás. Me refiero a infinidad de todo, al eterno, al Dios. Hermanos, poniendo hincapié en esta situación, hermanos, entonces hemos querido ilustrar, hermanos, con el fin, hermanos, de que entiendan esta palabra, hermano. Hemos hecho un triángulo, hermanos, en el cual vemos, digamos, esta parte lo hago como el derecho, como Dios dice que es amante del derecho, a esto. Y a esta parte, hermano, es como la contravención. Lo contrario del derecho para Dios es este lado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios, el derecho de Dios. ¿Qué es? ¿En qué está basado? Está basado en el libro importante que es la Biblia, ¿no? Dentro de la Biblia, hermano, hay ley divina, hay ley de Dios, en otras palabras, ¿no? También hay decretos, hermano, decreta Dios. Hay también ordenanzas, como hace rato hemos leído, diferentes ordenanzas que Dios ordena a su pueblo.
Y aquí también hay enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También hay parábolas que nos dan cuenta de en qué estamos errando, hermanos. También encontramos, hermano, profecía encontramos abundantemente. Y también, hermano, en el libro último que es de Apocalipsis, encontramos revelación que Dios nos avisa todavía de todas las cosas que va a pasar, de todo lo que va a ocurrir, los eventos en el fin del mundo, hermanos. Eso nos avisa, todavía es más completo que la ley de la sociedad. En la ley de la sociedad te dice la pena, los años, cuánto vas a cumplir, listo. Tú ya haces, por ejemplo, matar, ya 30 violación, 30 años sin derecho a indulto, te dice algunas atenuantes, pero hermanos, ahí nomás te dice, pero mientras aquí te revela, hermano, cómo vas a estar después de tu vida, qué es lo que pasa, cuando tú mueres, dónde está tu alma, dónde irás, hermano. Ahí te avisa en el libro de revelaciones, hermano. Entonces, hermano, a tomarlo muy en cuenta esta situación, hermano. Esto es la ley de Dios, hermano. Está enmarcando en la ley divina, que es la Biblia, hermano, para que se entienda. Y a este lado, hermano, es las personas. Siempre lo he querido catalogar, ¿no? En el lado derecho está el derecho, está la obligación, está la justicia de Dios, hermano. Todas esas cosas, si nosotros vivimos conforme a la ley de Dios, que es la Biblia, entonces vamos a tener estos atributos que son el derecho, la obligación y la justicia. Y aquí dentro de eso, hermano, aquí estamos, el justo que cumple la palabra, la vive y la da por obra, hermano. ¿Y cuál es, hermano, se diría el fin, ¿no? De todo? ¿Cuál es, hermano? Como dice, ¿no ve? El fin, ¿cuál es el fin de tu fe, hermano? Es la salvación del alma, hermano. Y aquí bien claro dice el reino celestial, hermano. Eso es. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo contrario, hermanos. Mira, cuando tú, hermano, haces caso omiso a la ley de Dios, a las contravenciones, a las ordenanzas de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Estás en contravención. ¿No ve? Estás en contravención, no estás haciendo caso, pese que aquí no hay coercitividad, no hay, dice, pues 30 años, si tú, hermano, no te congregas, tienes 5 años de cárcel, no dice Dios te deja tu libre albedrío, te dice, no te da penas, aquí en la ley divina no te dice, o te especifica, como aquí en los códigos, por ejemplo, te dice, si tú cometes un delito de tantos años, a tantos años vas a tener la condena. Privación de libertad. No, Dios, hermano, te deja vivir en esta tierra, hermano, que nos da con tanto amor, hermano. Nos deja vivir tranquilos, aun cuando no obedezcamos sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, hermano. Nos deja vivir. ¿Por qué? Porque Él es bueno, hermano. También es Dios de ira, hermano. ¿No? Y entonces meditemos en esta palabra, hermanos, que Dios, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una contravención, no hacemos caso, somos antibíblicos, pues, estamos antibíblicos, no hacemos caso. Es como un jurídico y antijurídico. Esto es antibíblico, que no haces caso a la Biblia, que vives como sea, que tal vez conoces, tal vez es un impío. El impío no es porque es una persona que hace lo malo, no, conoce pero no lo practica. No lo practica la ley, no practica, conoce, se hace al desentendido nomás. Entonces, hermanos, si vamos a estar en este lado, ¿quién está en este lado? Está el pecador. ¿Cuál es la consecuencia? Como aquí hemos hablado de la consecuencia, el delito, la pena y la tipicidad. Aquí, por ejemplo, aquí está el pecador. ¿Cuál es su consecuencia? Es la sanción, ¿no? La sanción, ¿cuál es? El lugar de tormento. ¿Cuándo? En el fin del milenio, en el fin del mundo, hermanos. Entonces, a pensarlo bien, hermanos, a pensarlo bien. Queremos hacer caso, deberíamos, si somos hermanos seguidores de Cristo, tenemos que hacer caso a esta ley divina. Nosotros nos elegimos en esta ley, hermanos. Si vivimos momentáneamente en el mundo, en la sociedad, hermanos, hagamos caso, lo que está de acuerdo a la palabra del Señor. No, hermano, escojamos un artículo, algo que nos gusta de la sociedad, y aquí lo ponemos en contra de la palabra de Dios. No, hermanos, nosotros tenemos lo correcto. Primero está la palabra de Dios,
luego recién, si se adecua a la ley de la sociedad, vivir conforme la sociedad lo manda, hermanos. Entonces, ojo, a tomarlo muy en cuenta esta situación de la ley, porque es algo bien importante, porque esta ley, hermano, nos marca para seguir un camino recto, hermano, para hacer la justicia como Dios quiere, como Dios desea, hermano. Uno de esos atributos de Dios, hermano, hoy día lo estamos conociendo, hermano, uno de sus atributos más importantes, hermano, que es Dios amante del derecho, hermanos. Entonces, hermanos, a pensarlo muy bien y meditarlo en esta palabra, hermano, porque claramente, hermanos, en este triángulo de la ley de Dios, he querido complementarlo, ¿no? Con estos tres tipos de personas que estamos aquí juntos, hermano, conviviendo en esta sociedad. Estamos el justo, el impío y el pecador. Eso nos habla en el libro de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Ahí nos habla de si el justo con dificultad se salvará. ¿Qué será del impío, del pecador? Nos habla. Y aquí claramente en Apocalipsis también nos habla en el capítulo 3, versículo 15 al 16. Ahí nos habla del caliente, del tibio y del frío. Nos dice Dios que prefiero que seas, primero quiere que seamos calientes, pero no quiere que seamos tibios. Porque prefiero que seas frío, dice. ¿Por qué? Porque tibio, hermano, es un estado malo para el hombre. ¿Por qué es un estado malo? A veces diríamos, no, alguna vez yo lo entendí mal en la palabra. Decía, pues que lo peor es ser pecador, decía, ¿no? Decía que el primero aquí está bien, el segundo, puede ser, pero el tercero, pero no, leyendo, escudriñando la palabra de Dios, es decir, el estado malo, es decir, este segundo, que es el impío y el tibio, hermano, es un estado malo que Dios aborrece esto, porque por eso dice aquí, pues, la palabra dura, que te puede vomitar Dios si eres tibio, hermano. ¿Por qué? Porque tú, al ser impío, hermano, no eres una persona, pues, con falta de conocimiento, se diría, ¿no? Sino eres una persona que estás al centro, no te decides por este lado ni por este lado. Un rato andas en este lado, otro rato en este lado. Cuando te conviene vas a este lado, cuando no te conviene aquí. Cuando hay un evento, una muerte o algo, hermanos, algo que está dentro de tu familia, te conviene, vas a este lado. Pero cuando se trata de Dios, te vas a este. Eres una persona indecisa. Pero no quiere decir que eres una persona que no conoces, hermano, solamente te haces al tonto, a tu conveniencia andas, hermano. Te lo digo esto, hermano, si tú te identificas con esto, hermano, no es con el fin de ofenderte, ni tal vez, hermano, desanimarte, solo al contrario, hermano, quiero animarte, hermano, que tú te decidas de una vez por el Señor Jesucristo, por Dios, hermano, por aquí, que te vayas a la ley de Dios, a la ley divina, hermano. Ahí tenemos que estar, hermano, en este justo y en este caliente. Tal vez, hermano, esta palabra no venga con nosotros, hermano, pero tenemos que llegar aquí, hermano. Este es el objetivo, hermano, este es el objetivo de todas estas enseñanzas, hermano, darles un mensaje de salvación, hermano, porque Dios en este tiempo ha permitido, hermanos, que hagamos estos estudios con el fin de qué, hermanos, de orientarles, hermanos, de decirles, hermanos, que Dios es el camino, la verdad y la vida. No hay otra ley humana que nos pueda a nosotros salvar, hermano. No, la ley de la sociedad no nos va a salvar, hermano. Lo que nos va a salvar es la justicia de Dios, la ley divina, hermano. Ahí tenemos que, nuestra mirada tiene que estar en esta ley, hermano. Aquí tenemos que llegar, hermanos. Yo les hablo con el amor del Señor. Recapaciten, hermanos. Tú que estás tibio, hermano, caliéntate, hermano. Tú que eres impío, hermano, ven, hermano, séte justo, hermano. Está en ti la decisión, en ti está la decisión, en ti está la voluntad, hermano, de seguir a Dios, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de acatar la ley divina, hermano. Por eso lo he hecho este tema, que es muy importante, hermano, que Jehová, uno de sus atributos, hoy día lo hemos conocido, que es amante del derecho, hermano. Bueno, hermanos, acabando este estudio bíblico, hermanos, bueno, tal vez siempre pidiendo a nuestro Creador, Dios, hermano, que
estas palabras sean de bendición, hermanos, que lo hayamos tal vez interpretado lo mejor posible, hermano, y tal vez haber atendido lo mejor posible, hermano, porque la verdad, hermanos, me ha llamado mucho la atención esta palabra, que para mí es de gran bendición, hermanos. Les comento eso porque hacer caso a Dios, hermano, es un deleite especialmente para mi persona, ¿no, hermanos? Andar en lo correcto, en la ley. Tal vez, hermano, no soy una persona que les pueda dar este consejo, pero, hermanos, trato de hacer lo mejor posible para Dios. Y si Dios, hermano, no aprueba esto, hermanos, lamentablemente siempre ando pidiéndole perdón, Señor, que Dios me guíe en estas cosas de Dios, porque tengo mucho cuidado en no fallar a Dios, hermanos. Con estas palabras, hermanos, esperando que ustedes mediten y analicen estas palabras que les he dicho, hermanos. Me despido. Hasta una próxima oportunidad, hermanos, con un nuevo estudio bíblico. Que se haga la voluntad de Dios. ¡Gloria a Dios!